Listos para otra inmersión profunda. Esta vez nos vamos a sumergir en un misterio que ha intrigado a buscadores de tesoros y curiosos durante siglos. Prepárense para adentrarnos en la historia de la Isla del Roble. Exacto. La isla de Roble en Nueva Escocia, Canadá. Una isla pequeña, apenas medio kilómetro cuadrado, 11 metros sobre el nivel del mar. Pero pequeña no significa aburrida, ¿verdad? No para nada. Esta pequeña isla guarda un misterio enorme. El pozo del dinero. Exactamente, un pozo que se dice que esconde un tesoro fabuloso Un tesoro que ha atraído a aventureros y exploradores durante más de 200 años. y que hasta ahora nadie ha podido encontrar. Y lo que hace aún más intrigante a esta isla es que no es un lugar de acceso público, Necesitas un permiso especial para poner un pie en ella. lo que por supuesto solo aumenta el misterio. Exacto. Así que, listos para desentrañar la historia de la isla de Roble y su famoso pozo del dinero. Sumerjámonos en este enigma. Bien, comencemos por el principio. A finales del siglo XVIII, un joven llamado Daniel McGuinness exploraba la isla. ¿Un adolescente? No. Sí, un chico de apenas 16 años. Imagino que como cualquier joven con ganas de aventura. Sin duda. Y vaya si la encontró. McGuinness se topó con una depresión circular en el suelo, en el extremo sur de la isla. Algo así como una hondonada. Exactamente. Y lo que llamó su atención fue... Un viejo roble cerca de la hondonada, con marcas que sugerían que se había usado un sistema de poleas. Interesante. Algo se había bajado ahí o sacado usando poleas. ¿Qué hizo McGuinness? Intrigado, McGuinness regresó al día siguiente con dos amigos. Los nombres de los amigos varían según la fuente, ¿verdad? Sí, algunos dicen que eran John Smith y Anthony Vaughan, otros mencionan a Samuel Ball en lugar de Smith, Bueno, en cualquier caso, 3 jóvenes con sed de aventura. y empezaron a excavar en la hondonada. ¿Y qué encontraron? A 30 centímetros de profundidad encontraron una capa de losas de piedra. Una especie de pavimento, entonces. Podría decirse que sí, y al seguir excavando a 3 metros, encontraron otra capa, esta vez de troncos de roble. Troncos colocados de forma horizontal, ¿no? Así es, lo que les indicó que estaban ante algo más que una simple formación natural. Imagino su emoción. Debieron pensar que se acercaban al tesoro. Sin duda, pero la excavación se volvió cada vez más difícil. ¿Por qué? El pozo se inundaba constantemente. Ya, agua. A los 10 metros de profundidad, decidieron abandonar. Desalentador, sin duda. Pero la historia no termina ahí. Unos años después, la noticia del pozo llegó a oídos de la Onslow Company. Una empresa dedicada a la búsqueda de tesoros, ¿verdad? Exactamente. Imagino que al enterarse de la historia del pozo de McGuinness no perdieron tiempo. No, en absoluto. Organizaron una expedición a la isla desde Truro. Truro está a más de 500 kilómetros de la isla de Roble, ¿no? Unos 560 kilómetros. Imagínate la determinación que debían tener para viajar esa distancia en aquella época. Debieron estar realmente convencidos de que encontrarían algo valioso. Sí, la promesa de un tesoro enterrado era una motivación poderosa. Y continuaron la excavación. Así es. Excavaron aún más profundo, llegando hasta los 27 metros. ¿Y qué descubrieron? Reportaron haber encontrado más capas de troncos cada 3 metros. Como si alguien los hubiera puesto ahí para reforzar las paredes del pozo. Exacto. Además, encontraron otras cosas. Carbón, masilla y fibra de coco. Fibra de coco, eso es un poco extraño, ¿no? Sí, muy extraño. La fibra de coco se encuentra en los trópicos, no en Nueva Escocia. Lo que sugiere que alguien pudo haber traído esa fibra desde un lugar muy lejano. Exactamente. Lo que, por supuesto, alimenta aún más el misterio. Y hay algo más, ¿verdad? Ya. La famosa piedra con la inscripción. Ah, sí. A 27 metros de profundidad, según la historia, encontraron una piedra plana con símbolos grabados. Y alguien pudo descifrar esos símbolos. Se dice que sí. Según la leyenda, la inscripción decía: a 14 pies abajo, 2 millones de libras esterlinas están enterradas. 2 millones de libras esterlinas. Una fortuna en aquella época. Sin duda. Y una razón más que suficiente para seguir excavando. Pero hay un problema con esta historia, ¿verdad? Sí, un gran problema. No existen fotografías ni dibujos de la piedra antes de que desapareciera. Desapareciera. Sí, se dice que la piedra desapareció alrededor de 1912. Es decir, que la única evidencia de su existencia es el testimonio de aquellos que dijeron haberla visto. Exactamente. Y la supuesta traducción de la inscripción no se hizo pública hasta 1951. 40 años después de la desaparición de la piedra. Sí, cuando un tal Edward Rowe Snow publicó los símbolos afirmando que los había recibido del reverendo E. Campton. Pero no hay más información sobre este reverendo Kempton, ¿verdad? No, es un personaje bastante misterioso. Entonces, tenemos una inscripción tentadora en una piedra que desapareció
y cuya traducción se basa en el testimonio de un personaje desconocido. Sí, lo que hace que la historia de la piedra sea bastante dudosa. Y como si fuera poco, el pozo se inundó de nuevo, ¿verdad? Sí, a 10 metros de profundidad. La Onslow Company lo intentó todo para drenar el agua, pero fue en vano. Y al final, Tuvieron que abandonar, derrotados por el agua, por la falta de resultados concretos y quizás por la creciente sensación de que estaban lidiando con algo más que un simple pozo. pero la historia de la Isla del Roble no termina ahí. La búsqueda del tesoro continuó, atrayendo a más y más aventureros. Y a medida que pasa el tiempo, la leyenda se va haciendo más grande. Se convierte en una obsesión para muchos. La siguiente compañía en intentar desentrañar el misterio fue la Truro Company. En 1849, retomaron la excavación donde la había dejado la Onslow Company. Con la misma esperanza de encontrar el tesoro. Exactamente. Llegaron hasta los 26 metros de profundidad, pero de nuevo el agua les obligó a detenerse. El agua parece ser un enemigo implacable en esta historia. Sin duda. Pero la Truro Company no se rindió tan fácilmente. Decidieron perforar el subsuelo para ver qué encontraban. ¿Y qué descubrieron? Según sus informes, atravesaron varias capas de diferentes materiales. ¿Qué tipo de materiales? Primero, una plataforma de pisea a unos 30 metros de profundidad. Luego un espacio vacío. Y después algo que describieron como fragmentos metálicos. Metálicos, eso suena prometedor. Sí, pero no pudieron recuperar esos fragmentos. La perforación continuó, atravesando más capas de roble y pisea y finalmente arcilla. Y por supuesto nada del tesoro. No, el tesoro seguía siendo esquivo. A pesar de todos los esfuerzos, la Truro Company no tuvo más éxito que la Onslow Company. La isla se resistía a revelar sus secretos, Y la leyenda del pozo del dinero seguía creciendo. atrayendo a más personas dispuestas a arriesgarlo todo para encontrar el tesoro. Y así llegamos a 1861, con la llegada de la Oak Island Association. Un grupo de inversores decididos a resolver el misterio de una vez por todas. Pero su intento terminó en tragedia. Sí, una tragedia que marcaría para siempre la historia de la isla. ¿Qué ocurrió? Mientras excavaban, el fondo del pozo colapsó. Colapsó. Sí, se abrió una enorme cavidad, revelando una caverna natural. Imagino el pánico que debieron sentir. Y lo peor estaba por venir. El calentador de una de las bombas que usaban para drenar el agua se incendió, provocando una explosión. Un accidente terrible. Sí, un trabajador murió en el accidente. La primera víctima mortal en la búsqueda del tesoro de la Isla del Roble. Una tragedia que hizo que muchos se preguntaran si la isla estaba maldita. Una maldición que se cobraría más vidas en los años siguientes. A pesar del accidente, la Oak Island Association continuó la excavación, pero sin éxito. En 1864, la falta de fondos les obligó a abandonar. La búsqueda del tesoro se había convertido en una empresa costosa y peligrosa. Y a pesar de los riesgos, la fascinación por la Isla del Roble no disminuyó. A lo largo de las siguientes décadas, se sucedieron más intentos de encontrar el tesoro. En 1866, 1993, 1909 y así sucesivamente hasta bien entrado el siglo XX. Cada intento con su propia historia, dificultades, contratiempos y a veces tragedias. En 1887, otro trabajador murió en un accidente durante una excavación. Elevando el número de víctimas a 2. Y la lista de accidentes y muertes continuaría creciendo con el tiempo. La Isla del Roble parecía estar decidida a proteger sus secretos a cualquier precio. Pero a pesar de los peligros, la búsqueda del tesoro no se detenía. Incluso personajes famosos se sintieron atraídos por el misterio de la isla. ¿Sabes que Franklin Delano Roosevelt, el que sería presidente de los Estados Unidos, participó en una expedición en 1909? ¿En serio? Sí, Roosevelt era miembro del Old Gold Salvage Group, que intentó encontrar el tesoro ese año. Increíble. Roosevelt siempre se sintió fascinado por la historia y los misterios. Parece que el enigma de la Isla del Roble no escapaba a su interés. Y la historia de la isla también cautivó a Gilbert Hedden, un empresario del acero. Hedden leyó un relato sobre la isla en 1928 y quedó completamente fascinado. Tanto como para embarcarse en su propia búsqueda del tesoro. Sí, Hedden se obsesionó con la Isla del Roble. Recopiló toda la información que pudo encontrar, viajó a la isla en varias ocasiones e incluso fue a Inglaterra para hablar con Harold Tom Wilkins. Wilkins había escrito un libro sobre el Capitán Kidd, un famoso pirata. Y Hedden quería saber si había alguna conexión entre Kidd y la Isla del Roble. Buscaba cualquier pista que le ayudara a encontrar el tesoro. Y su obsesión le llevó a comprar una parte de la isla. Sí, en 1935 Hedden se convirtió en propietario del extremo sur de la isla. Y comenzó sus propias excavaciones. Al mismo tiempo, otro buscador de tesoros, William Chappell, también estaba excavando en la isla. La fiebre del oro de la Isla del Roble no parecía tener fin. Y en 1939, Hedden, entusiasmado con sus progresos, decidió informar al rey Jorge VI de Inglaterra. ¡Al rey! Sí,
Hedden le envió un informe detallado de sus hallazgos. Imagino que el rey, con tantas cosas importantes de las que ocuparse, no le daría mucha importancia al asunto. Quizás, pero el hecho de que Hedden sintiera la necesidad de informar al rey demuestra hasta qué punto estaba convencido de que estaba cerca de un gran descubrimiento. Y las excavaciones de Chappell también revelaron algunos objetos interesantes. Sí, en 1931 Chappell encontró un hacha, un ancla y un zapapico a 50 metros de profundidad. ¿Es un zapapico? ¿De qué época? Se identificó como una herramienta de un minero de Cornualles. Lo que sugiere que la actividad minera en la isla podría remontarse a varios siglos atrás. Es una posibilidad, aunque la procedencia exacta de los objetos es incierta. Y la década de 1960 trajo una nueva tragedia a la isla. La familia Restall, un grupo de buscadores de tesoros, se vio envuelta en un terrible accidente. ¿Qué les ocurrió? Mientras excavaban cerca de la Cala Smith, una zona que se cree conectada al Pozo del Dinero, 4 hombres murieron asfixiados. Asfixiados. Sí, parece que quedaron atrapados en una bolsa de gas venenoso. Otra tragedia que reforzaba la idea de que la isla estaba maldita. A pesar de las advertencias, la búsqueda del tesoro continuaba. Y en 1965, Robert Dunfield, un empresario con experiencia en excavaciones, llegó a la isla con una idea ambiciosa. Dunfield decidió utilizar maquinaria pesada para excavar en el Pozo del Dinero. Maquinaria pesada en una isla tan pequeña. Sí, Dunfield no escatimó en recursos. ¿Qué tipo de maquinaria utilizó? Una grúa de 70 toneladas. 70 toneladas. Debió ser impresionante verla en acción. Sí, e incluso tuvo que construir un camino para trasladar la grúa hasta el Pozo del Dinero. Imagino que la isla nunca había visto una operación de esa magnitud. Y Dunfield excavó a lo grande. ¿Hasta qué profundidad llegó? 41 metros de profundidad y 30 metros de ancho. Una excavación masiva. Pero a pesar de sus esfuerzos, Dunfield no encontró el tesoro. El Pozo del Dinero seguía guardando celosamente sus secretos. Y la historia de la isla continuaba, atrayendo a nuevos personajes y dando lugar a nuevas teorías. 2 buscadores de tesoros, Daniel C. Blankenship y David Tobias, se unieron para formar la Triton Alliance. Alrededor de 1967, compraron la mayor parte de la isla. Blankenship y Tobias estaban decididos a encontrar el tesoro, cueste lo que cueste. Y llevaron a cabo algunas de las excavaciones más profundas y complejas en la historia de la isla. En 1961, utilizaron un pozo de cimentación de acero para excavar hasta 72 metros de profundidad. Una hazaña de ingeniería impresionante. Y afirmaron haber hecho un descubrimiento importante. Según Blankenship y Tobias, una cámara subterránea contenía restos humanos, cunas de madera y herramientas. Restos humanos. ¿Qué No. tipo de herramienta? No se dieron muchos detalles. ¿Y hay alguna prueba de este supuesto descubrimiento? No, las imágenes que se tomaron de la cámara no eran claras. Entonces no hay forma de confirmar la historia de Blankenship y Tobias. No, es otro misterio sin resolver en la larga historia de la isla de Roble. Y el pozo colapsó de nuevo, ¿verdad? Sí, la mala suerte parecía perseguir a todos los que intentaban desentrañar los secretos del Pozo del Dinero. Blankenship y Tobias reanudaron la excavación, llegando hasta los 51 metros de profundidad, pero finalmente tuvieron que abandonar por falta de fondos. La búsqueda del tesoro se había convertido en una empresa ruinosa. Y mientras tanto, la historia de la isla de Roble se hacía cada vez más famosa. Un artículo en la revista Reader's Digest en 1965 despertó el interés de un público más amplio. Y a finales de los años 70, la isla apareció en programas de televisión como En busca de Pet. That's incredible. La isla de Roble se convertía en un fenómeno de la cultura popular. Atrayendo a más curiosos y alimentando la leyenda del tesoro. Pero la historia de la isla no ha estado exenta de problemas legales, En los años 90 surgieron disputas entre los socios de la Triton Alliance. lo que retrasó las exploraciones durante varios años. Y en 2005, una parte de la isla se vendió a un grupo de empresarios estadounidenses. Un grupo dedicado al negocio de la perforación. La búsqueda del tesoro continuaba, pero ahora con un nuevo enfoque. Y en 2006, inversores de Michigan compraron una parte importante de Oak Island Tours Inc. La empresa que gestiona las visitas a la isla. y se asociaron con Blankenship, que a pesar de los años no había perdido la esperanza de encontrar el tesoro. La búsqueda del tesoro en la isla del Roble ha sido una obsesión para muchos durante más de 200 años. Y a pesar de todos los esfuerzos, el misterio sigue sin resolverse. Hemos hablado de los intentos de encontrar el tesoro, de las tragedias que han marcado la historia de la isla y de los personajes que se han obsesionado con su misterio. Pero no hemos hablado de las teorías sobre lo que podría esconderse en el Pozo del Dinero. Hay muchas teorías, ¿verdad? Yay, desde tesoros piratas hasta artefactos históricos de valor incalculable. Empecemos por la teoría más popular, el tesoro pirata. La isla de Roble se encuentra en una ruta marítima
que era frecuentada por piratas en el siglo XVII. Capitanes famosos como William Kidd o Barba Negra. Se dice que Kidd enterró un tesoro en una isla del Caribe antes de ser capturado y ejecutado. ¿Y podría ese tesoro ser el que se esconde en la isla del Roble? Es una posibilidad, aunque no hay pruebas que lo confirmen. También se ha especulado con la posibilidad de que Kidd y otro famoso pirata, Henry Avery, hubieran colaborado para esconder un botín aún mayor. Avery, conocido como el rey de los piratas, desapareció sin dejar rastro después de capturar un barco del tesoro del emperador mogol de la India. Un tesoro legendario que, según algunos, podría estar en la isla del Roble. Pero de nuevo son solo especulaciones. Otra teoría popular es la del tesoro naval. La isla de Roble podría haber sido utilizada para esconder tesoros procedentes de barcos hundidos o capturados. O podría ser el cargamento de un galeón español perdido o quizás tesoros ocultados por tropas británicas durante la Revolución Americana. Un historiador llamado John Godwin incluso sugirió que el Pozo del Dinero podría haber sido construido por ingenieros navales franceses. ¿Ingenieros franceses? ¿Para qué? Godwin creía que, tras la captura de la fortaleza de Luisburgo por los británicos en 1358, los franceses escondieron el tesoro de la fortaleza en la isla de Roble. Y construyeron un complejo sistema de túneles y trampas para protegerlo. Una teoría que podría explicar la complejidad del Pozo del Dinero. Y la persistente inundación del pozo. Exacto, un sistema de inundación deliberado para disuadir a los intrusos. Una teoría fascinante, sin duda. Y también hay una teoría más romántica, que involucra a la reina María Antonieta. La reina de Francia que fue ejecutada durante la Revolución Francesa. La historia, aunque sin pruebas sólidas, cuenta que la reina ordenó a una de sus doncellas huir con sus joyas y otros objetos de valor. Para salvarlos de los revolucionarios. Sí, y se dice que la doncella llegó a Nueva Escocia y contrató a la marina francesa para que cavara el pozo del dinero y escondiera las joyas. Una historia con tintes de leyenda. Una historia que ha contribuido a la fascinación por el misterio de la isla de Roble. Y luego están las teorías del tesoro exótico. Teorías que van más allá de los tesoros convencionales. Por ejemplo, la teoría de Penleary, un escritor que publicó un libro sobre la isla en 1953. Leary creía que Francis Bacon, un filósofo y escritor inglés, utilizó el pozo del dinero para ocultar documentos que probarían su autoría de las obras de Shakespeare. Una teoría que ha generado mucha controversia. Sí, pero no hay pruebas que la respalden. También se ha especulado con la posibilidad de que los caballeros templarios hubieran escondido el Santo Grial o el Arca de la Alianza en la isla. Los caballeros templarios, una orden militar medieval, se cree que poseían reliquias sagradas. Y se dice que la familia Sinclair, una familia noble escocesa con conexiones con los templarios, pudo haber ayudado a transportar esas reliquias a Nueva Escocia. Y a esconderlas en la isla del Roble, Teorías que llevan la leyenda del Pozo del Dinero a un nivel completamente nuevo. convirtiéndolo en un misterio con ramificaciones históricas y religiosas. Pero no todos creen que hay un tesoro en la isla del Roble. Hay muchos escépticos que creen que todo es una farsa. Que el Pozo del Dinero no es más que una formación natural. Una hondonada, un sistema de cuevas, un pozo de origen geológico. Y que los supuestos hallazgos no son más que interpretaciones erróneas o, en algunos casos, fraudes. Los escépticos argumentan que no hay pruebas concluyentes de la existencia de un tesoro. A excepción de algunas piedras de forma peculiar y un pergamino cuya autenticidad también se ha puesto en duda. Un investigador llamado John Nichol incluso sugirió que el Pozo del Dinero podría ser una obra de masones. Los masones, una sociedad secreta con una larga historia, se dice que utilizaban símbolos y rituales complejos. Y Nichol cree que el Pozo del Dinero podría ser una elaborada alegoría masónica, Una teoría que no ha sido tomada en serio por la mayoría de los investigadores. pero que demuestra que hay muchas interpretaciones posibles del misterio de la isla del Roble. Ya en 1911, algunos geólogos afirmaban que el Pozo del Dinero era de origen natural, Y señalaban la presencia de hondonadas y cuevas subterráneas en la isla. lo que podría explicar la facilidad con la que el pozo se inunda. Los escépticos también cuestionan la interpretación de las capas de troncos que se han encontrado en el pozo, Algunos creen que podrían ser simplemente árboles caídos y enterrados con el tiempo. y que la apariencia artificial de pozo se debe a la erosión y a la acción de las mareas. También se ha sugerido que la leyenda del Pozo del Dinero se ha visto influenciada por la literatura romántica sobre piratas. Historias de tesoros enterrados, mapas secretos y trampas mortales. Elementos que han alimentado la imaginación de los buscadores de tesoros durante siglos. Es posible que la realidad sea mucho más simple de lo que la leyenda nos hace creer. Pero la duda siempre estará ahí. Y la búsqueda del tesoro en la isla del Roble probablemente continuará.
Un misterio que ha desafiado a la lógica y a la razón durante más de 200 años. y que seguirá fascinando a las generaciones futuras. Y por último, tenemos que hablar del elemento que ha frustrado a todos los que han intentado desentrañar el misterio del pozo del dinero. El agua. La constante inundación del pozo ha sido un obstáculo insuperable. Y ha dado lugar a muchas teorías sobre su origen. En 1850 se encontraron fibras vegetales en la playa de la Ensenada de Smith. Una playa cercana al Pozo del Dinero. Y se especuló con la posibilidad de que esas fibras hubieran sido utilizadas para construir un sistema de drenaje que conectaba la playa con el pozo. Un sistema de túneles artificiales que permitía que el agua del mar inundara el pozo. Una trampa para disuadir a los buscadores de tesoros. Se analizó una muestra de las fibras y se descubrió que era fibra de coco. Lo que es aún más extraño, ya que la fibra de coco no es nativa de Nueva Escocia. La datación por radiocarbono indicó que la fibra de coco databa de entre 1200 y 1400 DC. Lo que podría indicar que el Pozo del Dinero es mucho más antiguo de lo que se pensaba. Pero la datación por radiocarbono solo indica cuándo se cosechó la fibra, no cuándo se depositó en la isla. Así que el misterio de la fibra de coco sigue sin resolverse. Hay una explicación geológica para las inundaciones del Pozo del Dinero que no requiere la intervención humana. ¿De qué se trata? La isla del Roble está situada sobre un sistema de túmulos glaciares y cavidades calcáreas de anhidrita. Túmulos glaciares. ¿Y qué es la anhidrita? Los túmulos glaciares son formaciones de tierra y roca que fueron depositadas por los glaciares durante la última edad de hielo. Y la anhidrita es un mineral que se disuelve en agua. Exacto. Ya. La combinación de túmulos glaciares y cavidades de anhidrita crea un complejo sistema de drenaje subterráneo. Que permite que el agua del mar se filtre en el Pozo del Dinero. El geólogo Robert Dunfield, que excavó en la isla en 1960, no encontró pruebas de túneles artificiales. Lo que apoya la teoría de que las inundaciones son de origen natural. Y en 1976 se descubrió una cavidad natural durante una excavación. Lo que confirma la existencia de un sistema de cueva subterráneo. En 1995, la Woods Hole Oceanographic Institution llevó a cabo una expedición científica a la Isla del Roble. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? Concluyeron que las inundaciones del Pozo del Dinero se deben a la interacción natural entre mananciales de agua dulce y las mareas subterráneas. Es decir, que no hay túneles artificiales ni trampas. Exacto. La naturaleza por sí sola ha creado un sistema que hace que el Pozo del Dinero sea prácticamente inaccesible. Lo que hace aún más intrigante el hecho de que se hayan encontrado objetos extraños en el pozo. Objetos que sugieren la presencia humana en algún momento del pasado. La isla del Roble sigue siendo un enigma. Un lugar donde la historia, la leyenda y la naturaleza se entrelazan para crear un misterio que nos desafía a encontrar respuestas. Hemos explorado las diferentes teorías sobre el Pozo del Dinero, desde tesoros piratas hasta artefactos históricos y reliquias sagradas. Hemos hablado de las tragedias que han marcado la historia de la isla y de los personajes que se han obsesionado con su misterio. Y hemos examinado las evidencias a favor y en contra de la existencia de un tesoro. Pero la pregunta final sigue sin respuesta. ¿Qué se esconde realmente en las profundidades de la isla del Roble? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero la búsqueda de la verdad, la fascinación por